Estos son los defectos que Géminis no quiere que sepas de ellos. Géminis es el signo de los gemelos, y como tal su carácter es doble, bastante complejo y contradictorio. Por un lado es versátil, pero por el otro no tanto. Suelen tener elegancia y caer en los errores de los jóvenes. Tienen la felicidad, el egocentrismo, la imaginación y la inquietud de los niños. Los Géminis empiezan nuevas actividades y retos con entusiasmo, pero muchas veces les falta la constancia para realizarlos. Consideran que la vida es como un juego y buscan la diversión y nuevas situaciones. Un Géminis suele ser cortés, cariñoso, amable y generoso. A veces utilizan sus atributos para conseguir sus propios objetivos y son capaces de recurrir a la mentira sin perder su encanto con tal de obtener lo que quieren. Se desaniman con facilidad, como los niños cuando no consiguen lo que quieren, y les gusta recibir atención, regalos y halagos. Los Géminis tienen que esforzarse para no desanimarse cuando las cosas se ponen difíciles. La inteligencia y capacidad mental de los Géminis hacen que les encanten retos cerebrales y nuevos conocimientos. Aunque el proceso de aprendizaje tiende a aburrirles, tiene gran capacidad analítica. Pero a pesar de todas sus interesantes características, también guardan algunos defectillos que no quieren que nadie conozca. Es por eso que aquí, Mr. Psicológico, te traemos algunos para que sepas cómo lidiar con este fabuloso signo. Número 1. Su cambio de humor. Lo de sus cambios de humor no solo es una cuestión simbólica limitada a los gemelos que lo representan. Géminis es esto, aquello, lo de más allá y viceversa. Así que no te alarmes si no lo acabas de entender del todo. En general, ni siquiera se entiende a sí mismo. Número 2. Son volátiles. Géminis es un signo de aire y como tal, de entrada no tiene entre sus virtudes la solidez. Como mucho puede llegar a ponerse denso o espeso como la niebla, pero poco consistente a no ser que tenga signos de tierra en su ascendente y otras casas en su carta astral. Número 3. Les gusta ser libres. Otra de las características que le otorga el aire es su alergia a las ataduras, sean del tipo que sean. Géminis es uno de los signos de la libertad por excelencia, y eso les hace ir siempre a la suya y en el peor de los casos, ser un pelín egoístas y estar pendientes de sus necesidades y olvidarse de las de los demás. Número 4. Son persuasivos. Se podría decir que el culpable es su regente Mercurio, planeta de la comunicación que le otorga el don de la palabra y el poder de persuasión. Algo que convierte a Géminis en un experto comerciante de sí mismo, si es necesario, y dispuesto a todo para realizar sus deseos, incluso mentir si lo considera oportuno. Número 5. Suelen romper corazones. Aún sin pretenderlo, Géminis suele ir acarreando a sus espaldas unos cuantos corazones rotos. Es otra de las consecuencias de esa capacidad de persuasión que le otorga a Mercurio, y que junto a su mirada despierta y chispeante consigue conquistar hasta la persona más dura y resistente. Número 6. Mentalmente infieles. Sí, además de libre como el viento y bastante reacio al compromiso absoluto, Géminis no soporta las ataduras. La buena noticia para las personas que sean celosas es que su infidelidad no necesariamente es sexual. Lo que le pierde es conocer gente, coquetear y en especial la inteligencia y la novedad, pero no necesariamente tener sexo con las personas que le atraen. Número 7. Inconstantes. Es algo que va asociado a su volatilidad. ¿Verdad que el aire no siempre circula en la misma dirección ni con la misma intensidad? Pues Géminis tampoco. Todo depende de cómo soplen sus intereses en un determinado momento. Número 8. Son fríos. Aunque no soportan que les tachen de fríos, es algo inevitable. Aire, el elemento de Géminis, es el más frío de los 4. Sin embargo, tienen toda la razón cuando niegan ser tan fríos como les atribuyen. Incluso el viento puede ser cálido o gélido dependiendo de dónde se origine, pero pocas veces llegará al nivel del fuego, de la lava, que no es otra cosa que tierra encendida o del agua en ebullición. Si se ha cruzado un Géminis en tu camino, es más probable que hayas quedado atrapada entre su hipnótica mirada y su brillante conversación. Es cosa de Mercurio, su planeta regente, que lo convierte en uno de los signos más persuasivos y encantadores del horóscopo.
pero a medida que lo vas tratando, tarde o temprano tropiezas con sus cambios de humor. De ahí que lo representan con los gemelos Castor y Pollux, dos hermanos de la mitología griega nacidos de la misma madre pero diferente padre, uno mortal y el otro inmortal. Esto simboliza que Géminis puede ser desde la persona más terrenal hasta la más espiritual, y pasar de ser en un suspiro de la más fría y distante a la más comprensiva y atenta del mundo, y siempre tratará de esconder sus defectos, es más, lo sabe hacer muy bien. Hemos llegado al final por el día de hoy. Antes de irte, si te ha gustado el video, no olvides darle al botón de like y déjanos saber cuál dato te pareció más interesante en la caja de comentarios, así como de cuál signo te gustaría conocer esos defectillos que no le cuentan a nadie. Con gusto te estaremos complaciendo. No olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte de ningún video. Mr. Psicológico, tu canal de datos de psicología, se despide.